Muy buenas noches, estimadas estudiantes. Señorita Anita, ¿cómo está? Buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Vamos a Buenas dar noches, inicio. profesora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. ¿Qué les parece? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Siendo pues las 8. Señorita Anita, ¿qué me dices? ¿Iniciamos? Muy buenas noches, Dorcas. Buenas noches a cada uno. Señorita Anita, ¿puedo ya compartir? Buenas noches, Delia. Bien, si me permite, vamos a ir avanzando porque hoy día tenemos que hacer un ejercicio. Un ratito. Un ratito. Esto aquí. Por favor, me indican si se observa la diapositiva. Sí se ve, Miss. Sí se ve, También me Miss. comunican si es que está avanzando, por favor, porque mi señal está bastante baja, débil. Entonces a veces no se percibe cuando voy avanzando. Por favor, me comunican si es que no avanza, ¿ya? Bien. El día de hoy, la vez pasada hemos visto un poco las etapas o procesos de una investigación, ¿no? Sabemos que ustedes en el cuarto ciclo van a realizar una investigación sencilla, pequeña, que ya habíamos hablado con mucha anterioridad acerca del ensayo, ¿no? Pero igual vamos a hablar el día de hoy cómo seleccionamos un tema de investigación, ¿no? Sabemos que hay muchos tipos de investigaciones. No sé si alguien puede decirme, a ver, qué tipos de investigaciones podemos eh, realizar. A ver, alguien que tenga ideas antes de... Hay científicas, Miss. Claro, Científicas. todas las investigaciones son científicas, pero ¿alguien sabe tipos de investigaciones? Miss, la cuantitativa y cualitativa. Ya, eso sí, claro, dentro de las investigaciones vamos a encontrar ese corte, pero ustedes, por ejemplo, van a hacer un ensayo. Un Profe. Miss, ensayo. están las experimentales, las no Problemas. experimentales, ¿eso? ¿A eso se refiere? También podría ser, pero cuando ustedes van a realizar un ensayo, pero cuando ustedes vayan a sustentar al fin de los 5 años de estudio, no va a ser un ensayo. ¿Qué es lo que van a sustentar? Una tesis. Una tesis.
Entonces, así como la tesis, podemos encontrar ensayos. ¿Qué otro tipo de investigación científica podemos encontrar o podemos realizar? Los artículos científicos. Artículos científicos, muy bien. Podemos hacer un artículo científico, podemos hacer un ensayo, podemos hacer una tesis. ¿Qué otro tipo de investigación científica podemos hacer? Una monografía también. Ya, bueno, está también dentro, ¿no? ¿Alguien más? Una tesina, podemos encontrar una reseña científica, ¿no? Entonces, para todo ello, hay etapas y hay procesos. Ustedes tienen las más sencillas para hacer su proyecto, perdón, su ensayo de investigación. Pero el día de hoy vamos a recalcar o vamos a volver a tomar un poco cómo se selecciona un tema de investigación, ¿ya? Entonces, sí, porque elegir a veces nos pone en una situación un poco, ¿cómo se puede decir? Difícil, porque hay que pensar, hay que ver. Entonces, vamos a compartir, les voy a compartir en el chat el Menti para que ustedes puedan expresar qué ideas, ¿no? Ideas que podemos formular o considerar para elegir un tema, ¿ya? Entonces, a ver si vamos un ratito. Uy, no sé. ¿Se ha detenido la función, me dice? Buenas noches, Miss. ¿Va a Hola. compartir? Ya, a ver, ya ingresaron al Menti. Ahí está. ¿Qué ideas consideran ustedes para elegir un tema de investigación? Podemos jugar un momento para poder así ver, ¿no? Ir construyendo este conocimiento. Misita, buenas noches. Disculpa, Misita. Hola, ¿Podría enviar otra vez el link? Misita, acabo de ya entrar está recién, bien. por favor. Gracias. Es bien volver a enviar el chat. Ya hay una persona que... Ahí está. Nos dice algún problema. Ya, claro que tenemos que buscar algún problema, pero ¿qué hacen ustedes? ¿Qué ideas observan? Puede ser una idea, ya, bueno, valores en el aula, de acuerdo a las necesidades, dicen. Puede ser un tema, la neurociencia, un propósito, muy bien. La observación, la neurociencia en la educación inicial, los valores en el aula, ya. Son temas que sí pueden seguir votando. Nos van a ayudar a nosotros. Entonces, a ver, me dicen si avanza ya la diapositiva. ¿Está avanzando? No, Miss. No, ok. Esto pasa cuando hago primero la presentación.
¿Aquí lo ven? ¿Avanza? Sí, mira, ahí salió ideas consideradas para elegir un tema. El Ya, Menti. muy bien, gracias. Aquí avanzó, ¿cierto? Sí, Miss. Sí. Entonces, para seleccionar, dice un tema, hay pasos, ¿no? Por ejemplo, los temas deben de ser muy interesantes para el investigador. Lo que ustedes me han propuesto, los valores, las neurociencias en educación inicial, la observación, la aplicación de los valores en el aula, esto les tiene que apasionar, les tiene que interesar, porque debe representar un aporte, uno, a la asignatura y un aporte a la línea que ustedes están estudiando, que es educación inicial, ¿no? Entonces, también este tema no debe limitar sus estudios posteriores. Por ejemplo, si ustedes están estudiando no solamente educación inicial, sino tal vez otra carrera, estas investigaciones no deben delimitar otros estudios. O dentro de la misma carrera pueden estudiar o investigar otro tema, ¿ya? La idea es organizarse, la idea es que esta investigación no lo hagan, como se dice, porque tengo que cumplir, no, sino que ustedes como educadoras, como educadores, les tiene que apasionar el hecho de buscar, ¿no? ¿Cuáles son esas hipótesis y resolver un tema de investigación que afecta, puede ser a la familia, puede ser a los niños y a las niñas, o a la misma pedagogía, ¿no? Entonces, el tema debe estar bien delimitado también. O sea, delimitado quiere decir, yo tengo que buscar mi población, donde quién, ¿no? Voy a investigar el lugar, por ejemplo, el año, ¿no? Asimismo, tener esa iniciativa, esa proactividad para hacerlo. Entonces, es necesario ciertas fortalezas para que puedan ustedes producir un buen producto, ¿no? Entonces, deben de poseer ciertas fuentes también de consulta. Es importante leer, porque si no leen, si no indagan, no buscan información literaria, no van a ustedes, digamos, a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, toda investigación tiene que ver con un poco de ver esta literatura también, ¿ya? Entonces, es importante, pues, así como ustedes han mencionado ciertas ideas, ¿no? Como los valores, la observación, las neurociencias en educación inicial, podemos hacernos, cada uno de ustedes puede hacer una tabla en la cual ustedes pongan en el lado izquierdo de esa tabla todas las ideas que les gustaría resolver, porque son muchos los problemas que vamos a encontrar en el contexto en el cual nosotros vamos a desarrollar. Y en el campo de la educación inicial vamos a encontrar diversos temas, ¿no? Diversos problemas que los podemos abordar. Entonces aquí hay una sugerencia que ustedes tienen que tener esas ideas, ¿no? ¿Cómo lo voy a medir, no? ¿Cómo lo voy a medir? Por ejemplo, el tema, como dije anteriormente, les tiene que apasionar, les tiene que gustar. Otra, ver si ese proyecto, o perdón, ese tema tiene una proyección, puede dar, digamos, un aporte al estudio que ustedes están realizando. Asimismo, tiene que ser de formación de la especialidad. En este caso, tienen que ser una investigación del nivel de educación inicial, porque no podrían hacer una investigación de secundaria o de primaria, ¿no? Sino que tiene que ser del nivel de educación inicial. Y también tiene que haber literatura, tiene que haber bibliografías, tiene que haber información. Entonces ustedes a esa tabla, es como una especie de evaluación, esta es una especie de rúbrica que ustedes mismas pueden crear para poder medir si esas ideas ustedes lo pueden resolver o no. Entonces aquí les propongo una evaluación de Likert en la cual, por ejemplo, dice 1 es casi nada, 2 es más o menos, 3 me gusta y 4 me gusta mucho. Entonces ustedes primero se hacen una tabla en la cual ponen un sinfín de problemas
o de ideas o temas que podrían abordar, y luego le hacen esa valoración, le dan los puntajes a cada tema, y aquel que arroja, digamos, el mayor puntaje, puede ser su tema seleccionado. Entonces hay que ver si te apasiona, hay que ver si tiene esa proyección, hay que ver si ese tema es de formación profesional y si tienen la bibliografía, tienen el acceso ustedes a ciertas literaturas que les van a ayudar a poder formular bien su investigación, ¿no? Este cuadro les va a servir no solamente para el ensayo, sino para cualquier tipo de investigación que ustedes vayan a realizar, como sus proyectos de investigación o sus tesis, sus tesinas, ¿no? O sus monografías, como lo mencionaron también, el elaborar su artículo científico, ¿no? O alguna reseña científica también. Entonces, esta es una tabla que les puede a ustedes a partir de allí elegir un tema, ¿no? Entonces, para producir una investigación de excelente nivel, es importante que ustedes elijan ese tema con ese interés, con esa pasión, ¿no? Con ello que les gusta mucho y que los represente, ¿no? Represente un aporte a la educación inicial. Entonces, hay que buscar ciertos sustentos teóricos que tienen que ver con algunas tesis, algunos antecedentes nacionales o internacionales que podemos encontrar en las bibliografías, ¿no? Entonces, buscar ciertos artículos para así poder definir totalmente, ¿no? El tema que ustedes van a investigar. Luego, pues debe resultar muy interesante, como ya les había mencionado, que ustedes elijan ese tema con interés para que puedan dedicarse con agrado, con gusto, no que digan, hoy tengo que sentarme y tengo que buscar la literatura y ahora cómo voy a construir esta investigación. No, tranquilas, ¿no? O tranquilos, con mucha paciencia, por eso que hemos tenido también bastante tiempo, porque ustedes saben que ya estamos para llegar a diciembre y ustedes tienen que presentar esta pequeña investigación que es el ensayo, ¿no? Entonces, no debe ser para ustedes aburrido, sino que debe ser, como les digo, muy interesante y que aporte mucho más adelante a otro proyecto de investigación que ustedes van a hacer, ¿ya? También debe representar un aporte a la ciencia, a la epistemología, ¿no? Entonces, una tesis, un ensayo, una reseña científica, un artículo, no es solo un trabajo sobre un tema o una materia, sino que debe ser un aporte, ¿ya? Cómo ustedes aportan, en este caso, al instituto, ¿no? A través de sus investigaciones, aportando con temas actuales, ¿no? Que podrían ser, de acuerdo a esa tabla que ustedes van a diseñar, puedan proponer temas, ¿no? Y aquel que obtenga el mayor puntaje, ustedes le puedan dar, digamos, ese abordaje, ¿no? Y es elegir, pues, con ese interés siempre ese tema, ¿ya? Entonces, esto tampoco no los debe de cortar, no los debe de limitar para otros estudios, como les había mencionado, porque más bien esta investigación debe ayudarte, debe ayudarlos a seguir una carrera, a seguir ese impulso, a profundizar investigaciones, porque día a día uno cuando está con los niños y con las niñas en una institución educativa trabajando, uno tiene que tener esa tendencia de buscar siempre resolver situaciones que se nos vayan a presentar. ¿Por qué los niños tienen ciertas conductas? ¿Por qué los niños no aprenden? ¿Por qué los niños, por ejemplo, tienen estos problemas de aprendizaje porque hay cierto nivel de violencia o maltrato y N cosas que van a ustedes a encontrar en el aula? Entonces, la investigación empieza en el aula, siempre. Ahora ustedes van a hacer un tipo de investigación muy sencilla a partir de esa elección, de ese tema que les interesa, que les apasiona, ¿no? Pero posteriormente ustedes van a seguir en esa línea de investigadores porque un docente tiene esa tendencia
y por lo tanto en el aula es el primer espacio de investigación. No se necesita llegar a una escuela de posgrado o a un nivel superior, sino que a partir del aula también los docentes proyectamos ciertos, digamos, ciertas investigaciones, ¿no? De lo que observamos en esa aula. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí hablan, si por ejemplo estudias psicología y en un futuro quieres trabajar tratando niños, entonces tu tesis no va a ser sobre psicología, sino netamente sobre el trato de los niños, ¿no? Entonces, para ello hay que preparar todos ciertos elementos que son importantes para realizar esta investigación. Entonces, también el tema debe de ser bien delimitado. Para ello, es importante y es necesario partir de estas delimitaciones, buscar el tema que vas a trabajar. También puedes introducir en ello el equipo, el grupo a quien vas a tratar, ¿no? El lugar, el año, y de esa manera tienes más claro qué es lo que vas a hacer, dónde lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer y cuándo, ¿no? Entonces también, acorde a esos gustos y a esas fortalezas que tiene cada uno de ustedes, en lo cual ustedes se van a inclinar por tal o cual tema, entonces deben de sentirse a gusto, ¿no? Y asimismo, pues, desarrollar esas habilidades que las tienen, porque ustedes pueden, ustedes lo van a hacer muy bien, ¿no? Porque tienen esas fortalezas, ya tienen cierto sustento, porque ustedes, por ejemplo, conocen de buscar cierta literatura, de ver algunas lecturas, algunos artículos. Entonces, como ustedes ya tienen una base, también van a poder elaborar con mucha sencillez, ¿no? Y con todas esas destrezas todo el proceso, porque es cuestión de sentarse, es cuestión de seguir los pasos de una investigación. En este caso, a ustedes ya se les alcanzó cuáles son las partes o la estructura de un ensayo. Entonces, ustedes lo primero es que tienen el tema. Segundo, ver la introducción. La introducción sabemos que se va construyendo con una narrativa que tiene que ver con ese tema, ¿no? Y es el autor quien redacta, en este caso ustedes son las autoras o autores, quienes van a redactar esa introducción. Luego viene en sí el desarrollo de ese tema, y ese desarrollo ya tiene que ir con ciertas citas, con ciertas bibliografías, ciertas literaturas que ustedes han encontrado en las bibliotecas digitales o bibliotecas también de manera presencial, ¿no? Y finalmente este ensayo va a tener unas conclusiones, o sea, ustedes cómo concluyen, qué ideas tienen sobre ese tema que han investigado, porque es una de las partes que termina pues el investigador, ¿no? Entonces, de acuerdo a todos estos gustos y fortalezas que ustedes tienen, lo van a hacer muy bien, lo van a hacer perfectamente, y yo sé que van a salir buenos temas, buenos ensayos. Entonces deben de poseer suficientes fuentes de consultas. Deben de ir buscando, los van seleccionando. Como hoy en día tenemos la facilidad de las bibliotecas virtuales, entonces ustedes hacen una carpeta, ¿no? Puede ser en su escritorio, y colocan toda la bibliografía que ustedes creen que les va a servir para esa investigación, para luego de ahí coger esas citas, esas referencias bibliográficas con el autor, el año, el número de la página donde ustedes están obteniendo la información para enriquecer su tema. Entonces, no se va a poder investigar un tema si no tienen estas literaturas o estas fuentes bibliográficas, ¿no? Se necesita material. Para toda investigación se necesitan ciertos materiales bibliográficos de ciertas literaturas que tienen que ver con algunos temas para poder hacer un trabajo de calidad, ¿no? Y que este trabajo tenga un respaldo académico, ¿ya? Entonces, la elaboración de cualquier tipo de investigación científica es un gran desafío para el investigador, porque tiene que enfrentarse pues a ciertos, digamos,
términos superiores a ciertas formas, que hay otros que son más ágiles, tal vez, personas que siempre están constantemente investigando, pero ustedes como estudiantes van a iniciarse en este camino y lo van a hacer muy bien, porque corresponde, pues, es una etapa de su carrera, porque todo docente, todo profesional de cualquier rama en nuestro país y en el mundo, para poder obtener un grado, tiene que sustentar a través de una investigación, ¿no? Y obtener un grado académico. Entonces esto lo hacen los administrativos, los ingenieros, los médicos, los psicólogos, los arquitectos, los docentes, ¿no? O sea, todo profesional tiene que pasar por esta etapa de investigador. Y hay algunos que le agarran el gusto y empiezan a producir, ¿no? Textos, empiezan a producir artículos científicos, y así continúan porque se enriquecen. Le encuentran el gusto a lo que es la investigación científica. Entonces, elaborar este tipo de investigaciones, ¿no? Va a facilitar a ustedes lograr pues ese objetivo profesional mañana más tarde. Ustedes haciendo este tipo de ensayos, ¿no? Los va a encaminar a que mañana más tarde ustedes puedan formular una tesis con mayor seguridad, ¿ya? Entonces, siéntanse siempre seguros. Ustedes pueden. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poder entender cualquier lectura, de poder discernir ideas, ¿no? De plantear hipótesis y luego sustentarlas, ¿no? Entonces, siéntanse seguros en ese sentido. Asimismo, pues la elaboración de una tesis o de un proyecto de investigación, ¿no? Desde el más simple hasta el más un poco complejo, exige seguir ciertos pasos, ¿no? O etapas que lo habíamos visto también en una clase anterior, la cual pues tiene que ver mucho con la elección del tema. O la elección, cuando hablamos de tesis, hablamos de esas variables, ¿no? De esas variables para poder plantear ciertas hipótesis y resolver, por ejemplo, esas dimensiones que tiene cada variable con sus indicadores. Entonces, es muy común que tengas ciertas dudas a veces. Ustedes se van a sentir, pero busquen la forma de poder resolver inmediatamente su tesis. En el sentido más adelante que tampoco una tesis no lo van a hacer solos. Siempre van a tener un asesor. Siempre van a tener un asesor. En este caso, de la asignatura de Ciencia y Epistemología, para que ustedes puedan formular su ensayo, tienen mi compañía, ¿no? Entonces, cualquier duda, estamos en la clase y en la clase tienen que hacer sus preguntas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Durante toda la investigación van a surgir ciertos, ¿qué les puedo decir? Ciertas interrogantes que ustedes puedan tener para solucionar ese tema, ¿no? Pero lo importante, como les digo, es el tema. A partir de un tema, ustedes eligen un tema, a partir de allí todo se va a ir desplegando, porque a partir de ello ustedes van a ir adecuando, van a ir ustedes formulando el desarrollo de esa investigación, ¿ya? Entonces, pero todo el punto de partida es la elección del tema. Entonces, para poder formular, hay muchos temas, ¿no? Aquí yo les voy a presentar algunos temas para que ustedes puedan realizar también mañana más tarde su tesis sobre la educación, ¿no? Y como estamos en el nivel de educación inicial, entonces aquí hay una propuesta, por ejemplo, sobre la didáctica de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Entonces hay dos, ay, disculpen la bullita, mi nieto es un terrible. Las didácticas de aprendizaje, ahí vemos, por ejemplo, dos variables, ¿no? Didáctica de aprendizaje y didáctica y enseñanza, por ejemplo. Luego vemos aprendizaje de niños con dificultades o discapacidades. También es un tema que se puede lograr en una investigación científica,
podemos ver los comportamientos de los niños y niñas, el desarrollo de habilidades físicas y mentales, medios de enseñanza. Entonces, vemos que vamos a encontrar miles, ¿no? Pero aquí yo les estoy presentando algunas, como también, por ejemplo, el rol del juego en la enseñanza, ¿no? También es un tema muy interesante, bonito. El juego como estrategia para el desarrollo de las destrezas en niños y niñas. Las nuevas tecnologías y la educación preescolar. Ahora que estamos en todo este boom de las TIC, de la virtualidad, ¿no? Entonces, muchos en estos últimos años, desde el año 2020, 21 y 22, casi la mayoría de maestristas y doctorados que sustentan sus investigaciones lo están relacionando mucho a la virtualidad, a la pandemia, ¿no? Entonces pueden ser temas de mucho interés hoy en día, son temas muy nuevos, ¿no? El desarrollo emocional de niños dentro del espectro autista, por ejemplo, con niños ya con necesidades especiales, ¿no? Otro tema, el reciclaje como recurso didáctico. Sabemos que es un tema también muy interesante, cómo podemos conservar el medio a través del reciclaje, ¿no? El comportamiento violento en niños, sabemos que también con la pandemia se ha visto que hay un aumento de las actitudes, ¿no? De los niños. En el aula llegan con esa violencia, por lo que se ha pasado en estos 2 años de encierro, ¿no? La educación ambiental también es un tema bastante tratado, porque hasta hoy miren que hay cientos, miles, millones de investigaciones acerca de la educación ambiental, pero aún vean cómo como personas no aterrizamos y no cuidamos nuestro medio, ¿no? Porque ¿de dónde viene todo este virus? Porque no ha habido un buen manejo, ¿no? De ciertos aspectos, y todo lo producimos nosotros. Entonces, el medio ambiental tiene que ver mucho con la educación de las personas, ¿no? Entonces, si nos estamos educando, al arrojar un papel hay que tener mucho cuidado dónde lo arrojamos, ¿no? Debe ser en un tacho, no, porque hoy en día uno camina por el mundo y siempre encuentra personas que por las ventanas de los carros tiran los papeles, las botellas de algún líquido que han bebido, ¿no? Y de esa manera se contamina el medio. Miren que a veces somos personas hasta a veces muy educadas y hacemos esas cosas, ¿no? Entonces, el resultado es que vivimos todavía en un ambiente bastante contaminado. Ahora no solamente es el de tirar los papeles, sino también hoy en día, por ejemplo, la contaminación auditiva, ¿no? Todo el mundo pone las cosas a alto volumen, sin pensar en el otro. No respetan, perdón, no respetan la convivencia. A veces se levantan las personas, se encienden a todo volumen sus radios, o por la calle van las motos a todo volumen, en los carros, los sonidos, los claxon de los carros. Entonces, todo eso es una contaminación auditiva que tenemos. Por eso que llegamos a veces con dolores de cabeza, cansados, aburridos, porque muchos estímulos hemos percibido, ¿no? A través del oído. Entonces, también el estímulo de las habilidades lingüísticas también es muy interesante, este tipo de investigación, porque trata, por ejemplo, en educación inicial sobre lo que es la conciencia fonológica, ver, por ejemplo, cómo el niño hace ciertas rimas con las palabras, cómo el niño hace cierta segmentación de palabras, cómo el niño identifica el sonido inicial, sonido medio, sonido final. Entonces es muy importante esta investigación sobre estímulos de las habilidades lingüísticas, por ejemplo, para lo que es la lectura, que sería la otra variable, ¿no? ¿Cómo influye una estimulación temprana en las destrezas motoras? ¿No? Aquí vemos esas actividades que los niños realizan de manera natural,
en una educación temprana para poder fortalecer todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el constructo motor grueso, motor fino, el equilibrio, la coordinación ojo-mano, ojo-pie. Uy, es un tema bastante interesante también, ¿no? Otro también el tratamiento de los niños con estas dificultades, trastornos de déficit de atención, ¿no? Que hoy en día también se han marcado bastante a través de la pandemia, cuando los niños han regresado, tienen, pero no hay que etiquetar, ¿no? Sabemos que hay ese tipo de temas, pero tenemos que ver cómo estos trastornos de déficit de atención repercuten en los aprendizajes de los niños, ¿no? Entonces, el papel también que juega la familia en el aprendizaje temprano. Qué importante es la familia. Entonces, aquí también es un tema bastante amplio, bastante bonito trabajarlo, porque tiene que ver cómo la familia influye mucho, ¿no? En este papel de aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, también es un tema muy interesante que se puede tomar. Otro tema, también uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza básica en niños de educación vulnerable. Vemos que hay herramientas virtuales para poder trabajar con niños menores de 5 años, de 6 años, ¿no? Hay muchas que, por ejemplo, hacen juegos sobre las ruletas, para que los niños identifiquen animales, para que identifiquen situaciones, por ejemplo, temporalidad, ¿no? También vemos el control del bullying. Sabemos que en educación inicial, bueno, no hay mucha. Mayormente esto del control del bullying se da pues a partir de la primaria, ¿no? No tengo mucha información de si en inicial hay este tipo de bullying, ¿no? Tal vez pueda ser entre los docentes, ¿no? Tal vez puede ser entre ellos, porque en educación inicial no hay eso de, no tengo el alcance, ¿no? Otro tema, cómo realizar una enseñanza efectiva en niños que tengan dificultades en el aprendizaje. También es un tema bastante interesante, ¿no? Porque hay que buscar, por ejemplo, cuáles son esas dificultades. Podrían ser, por ejemplo, niños que tengan problemas con los números, ¿no? Que escriben tal vez números, no saben la ubicación del número, pueden tener problemas con esta lateralidad, ¿no? Otros niños, en el caso de este tema, pueden ser niños que tengan problemas con identificar esos sonidos o luego esa representación gráfica, ¿no? Esas grafías que tiene que ver. Luego también vemos, por ejemplo, métodos de enseñanza para niños con autismo. Ya son aquí, por ejemplo, ya son para personas o profesionales que se están preparando para trabajar con niños con necesidades especiales, ¿no? Que no es el caso de ustedes. Ustedes pueden conocer, saber un poco del tema, pero ustedes se están preparando para educadoras de educación inicial, se supone, para niños regulares, o sea, niños, digamos, entre comillas, normales, ¿no? Pero este tema puede ser para aquellas que estén llevando una especialidad de educación especial, por ejemplo, o hoy en día le llaman con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces el aprendizaje también de niños y adolescentes con, ya habíamos hablado, con estos trastornos que también tienen que ver un poco con estos profesionales que estudian discapacidad intelectual. Que no es el caso de ustedes, ¿no? Pero pueden tener la tendencia a poder investigar porque están dentro del nivel también, ¿ya? Pero ustedes no están llevando una especialidad netamente sobre discapacidad intelectual, sino ustedes están llevando una formación profesional de educación inicial, ¿no? Tanto del primer ciclo como del segundo ciclo, pero para niños regulares, ¿no? Otro tema muy importante también que pueden ustedes ver, causas comunes por los que los alumnos obtienen malas notas. Ya, esto es un poco más para primaria, ¿no? ¿Es culpa del profesor o del estudiante? O para secundaria también. Métodos para aumentar la autoestima en los niños y en las niñas, sí, podría ser
un tema también para poder afirmar. Recuerden que la autoestima se afirma dentro de estos 6 primeros años. Por supuesto que luego se va, en esa continuidad va a haber un progreso, ¿no? Progresivamente va a ir mejorando esa autoestima, pero se da en los 5 primeros años de vida, ¿no? Entonces, aquí es muy importante el trato, el niño que se reconozca como persona, ¿no? Y es un tema bastante interesante también. Métodos para fomentar el interés por aprender de los estudiantes también. Un poco relacionado, pues, también a estos temas, ¿no? Que tiene que ver con la lectoescritura, con las matemáticas, ¿no? Netamente con lo que es la comprensión lectora, netamente con lo que es el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y otras estrategias que tienen que ver con aprendizajes. El uso de música clásica como medida para incrementar el aprendizaje en los niños y niñas. Este tema también es muy interesante porque sabemos que la música influye en lo que es las conexiones neuronales, la parte de toda la médula cerebral para que los niños puedan incrementar, digamos, esos circuitos de la mente, ¿no? Para que luego puedan entender otros aprendizajes, otros conocimientos, ¿no? Entonces es importante también la música, por ejemplo, para poder mejorar. Ahí hay 2 variables, ¿no? La música clásica y los aprendizajes. Y hay otro tema también, factores de abandono escolar, porque los niños abandonan el estudio, ¿no? Ahí faltaría una variable, ¿no? Que podrían ser el entorno familiar, podrían ser factores, ¿no? Que tienen que ver con esta economía, ¿no? Con los cuidados del niño o de la niña. Aquí otro tema también muy interesante, ¿no? La importancia de tener una correcta condición social y afectiva en ambientes de aprendizaje para niños de preescolar. Este es un tema bastante amplio. En el caso de ustedes tienen que elegir un solo tema, una sola variable. No pueden elegir, porque aquí ustedes no van a buscar hipótesis, simplemente un tema, nada más. ¿Ya? Entonces, en el caso de ustedes, pueden hablar sobre las condiciones sociales de los niños, pueden hablar de las condiciones afectivas o pueden hablar de los aprendizajes, ¿no? Pero no pueden juntar todo ello en un ensayo, porque no van a poder ustedes crear, ¿no? Problemas o objetivos e hipótesis. Simplemente un ensayo es hacer como una especie de descripción del tema, parecido a una monografía, sino que una monografía es muy amplia, pero un ensayo es bastante sencillo que no pasa de 5 páginas, ¿no? Entonces también la importancia de los factores influyentes en el desarrollo cognitivo, también es un tema importante para mañana más tarde ustedes cuando quieran hacer sus tesis. Y políticas educativas aplicadas en el Perú, como que ahí falta una variable, políticas educativas aplicadas en políticas educativas para niños menores, debería ser, ¿no? Para niños menores de 5 años aplicadas en el Perú, ¿no? Y ahí podemos ver todas las políticas que el gobierno ha implementado a través del Ministerio de Educación desde la UNESCO para poder ver estos planes de la infancia, para proteger a los niños en el caso de lo que todo es la nutrición, la salud, ¿no? Hay muchos leyes y normas que protegen, como por ejemplo los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Los códigos del menor y del adolescente, que todo tiene que ver también, por ejemplo, otra política es la Ley General de Educación, en la cual garantizan que todo niño y toda niña tiene que estudiar, por ejemplo, ¿no? Se les brinda educación, no se les excluye, ¿no? Otros temas también, los beneficios de la influencia de las nuevas tecnologías para lograr un desarrollo adecuado de la educación preescolar. Como les digo, las tecnologías hoy en día están de moda, ¿no? Y esto se queda, no se va.
Más adelante ahí, por ejemplo, podrían ser las aulas híbridas, ¿no? Hablar de las aulas híbridas quiere decir que en un lugar, en una institución, tanto educativa, de educación básica o educación superior, las aulas híbridas tienen que ver que deben de estar preparadas con todas esas tecnologías para recibir a los estudiantes de manera presencial y algunos en ese momento atenderlos de manera virtual. Porque así van a ser mañana más tarde todas las aulas, porque no solamente podemos tener estudiantes de nuestro país, sino también podemos tener estudiantes internacionales, ¿no? Entonces, el que vive en Chile, pues, estamos hablando de educación superior, por ejemplo, ¿no? No va a poder venir a las clases todos los días, imagínense cuánto de costo el vuelo, o venir a vivir aquí, tal vez no puede, pero sí puede estudiar desde donde se ubica, de donde está desde Chile, puede llevar una maestría, un doctorado o una especialización, ¿no? Desde donde está. ¿Por qué? Porque hoy en día las aulas, todas las universidades e institutos, ¿no? Están preparándose para estas aulas híbridas en las cuales tienen que estar preparadas con estas tecnologías para poder atender a aquellos estudiantes que van a ir de manera presencial y otros atenderlos de manera virtual. Entonces también otro tema, la evolución de la educación escolar en América Latina, o sea, y versus Europa. Ese es otro también tema muy interesante, ¿no? Cómo son los niños de educación inicial en América Latina y cómo son otros en Europa, ¿no? También otro tema muy importante es incluir idiomas para mejorar el aprendizaje de niñas y niñas que inician el kinder. Bueno, habría que hacer esa investigación, pero no es muy sugerible a veces, ¿no? Que los niños desde muy temprana edad manejen estos idiomas, ¿no? Porque todavía si no saben el suyo, no tienen todos los códigos del idioma, por ejemplo, español, y que ya estén aprendiendo inglés. Bueno, hay institutos privados que sí, ¿no? Enseñan a los niños y a las niñas otro idioma, y los papás dicen, ah, sí, este lugar es muy, muy bueno. Pero es cuestión, eso es negocios nada más, ¿no? Pero si se evalúa el desarrollo y maduración del niño, vemos que si todavía él no tiene muy claro lo que son, digamos, todos los códigos de su lengua materna, que es el español, ¿cómo va a entender el otro idioma? ¿No? Hay una edad apropiada para poder iniciar, ¿no? A no ser de que el niño y la niña vivan, por ejemplo, en el extranjero y su madre o su familia se ha hecho el idioma de ese lugar por necesidades de trabajo, pero le van a enseñar al niño el idioma materno, que es el español, pero naturalmente ese niño sí va a escuchar o va a aprender el idioma de ese lugar porque todos los días él va a escuchar o va a ver que sus padres y donde vayan, salgan de ese lugar, van a encontrar que todos hablan ese idioma, ¿no? A no ser que sea así, ese tipo de realidad, ¿no? Pero aquí en nuestro contexto, todos hablamos español. Entonces a un niño de inicial enseñarle inglés, bueno, lo va a hacer. El niño tiene una gran capacidad, porque les dije, el niño tiene una mente absorbente, ¿no? Él puede, pero lo hace también en ese sentido sobre el idioma, no lo hace muy conscientemente, sino que repite las cosas y lo puede hacer, pero no entiende, mejor dicho, no comprende, ¿no? No ha llegado a ese nivel. Luego otro tema muy importante, los valores inculcados desde la etapa preescolar, ¿no? ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Están escuchando? Sí, Gracias, Lourdes. Entonces, otro tema, ¿qué mejoras se pueden hacer para que los niños y niñas no sufran del bullying dentro de su educación escolar? Bueno, es un tema bastante más para primaria. Las clases en línea como un reto para los nuevos profesores.
Sí, podría ser un tema que sí lo puedan investigar. Cómo brindar orientación psicológica para niños y niñas que sufren las dificultades de socializar en clase. Esto sí más son para especialistas en psicología. La intervención de la seguridad y autoestima en niños y niñas menores de 5 años de edad y sus beneficios. Esto sí es un tema muy interesante porque tiene que ver mucho con las intervenciones de calidad que se les brinda a los niños y niñas para poder lograr aprendizajes seguros, ¿no? Para desarrollar esa independencia, esa autoestima, y ver cuáles van a ser sus resultados mañana más tarde, ¿no? Aquí también vemos otro tema, formas de solucionar el apego. El apego sí es un tema bastante tomado en educación inicial, porque es parte del desarrollo del niño y de la niña. Entonces, es un tema que también se puede hablar sobre el apego, ¿no? Formas de llegar a la correcta enseñanza de valores con métodos alternativos a la educación tradicional. Sí, bueno, en educación inicial se puede tomar sobre lo que son estos principios básicos, ¿no? Porque los niños aprenden a temprana, desde muy pequeños, a introducir, ¿no? El respeto, ¿no? El amor, la honestidad, ¿no? Y sí se puede trabajar. Entonces, maneras también de amplificar la creatividad de los niños y niñas versus crear niñas y niñas obedientes, ¿no? Formas de implementar el gusto por la lectura desde una temprana edad también. Bueno, entonces, bueno, esta es la bibliografía que he tenido. Muchas gracias. Vamos, a ver, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está claro? Sí, Miss. Marisol, pueden levantar la mano aquel que quiere participar. Miss, una pregunta, la monografía, ¿cuántas hojas debe contener? ¿O no hay un máximo? O mínimo, No, no sé. depende del investigador, ¿no? No hay un, ¿no? Pueden ser 60 páginas, puede ser 100 páginas, ¿no? No Ah, hay un límite, digamos, ¿no? Pero en el caso del ensayo sí les estoy mencionando que máximo 5 hojas. claro, o sea, casi es como si vamos a hacer una tesis, algo así, ¿no? ¿Es algo relacionado así o no entiendo ahí La, más? la monografía, Ajá. así es, sí. Ok, misita, gracias. Bien, entonces vamos a Profesora, ver. buenas noches. Hola. Profesora, una inquietud que tengo, bueno, con respecto a todo lo que los niños de la primera infancia han pasado durante el COVID, yo quería abarcar también este tema, ¿no? Pero no sé desde dónde enfocarlo. Algo decía yo como cómo ha afectado el COVID-19 a los niños de la primera infancia o cómo me puede orientar como para también Claro. poder trabajar de repente. Muy bien, Marisol. Ahí podrías poner la pandemia, ¿no? La pandemia cómo afectó la pandemia a los niños menores de 5 años. Hay literatura, puedes buscar, ¿no? Entonces, puedes tomar el tema y ya tú lo puedes enriquecer, no sé, la pandemia en los niños de 5 años, cómo afectó la pandemia a los niños menores de 6 años, ¿no? Porque es un tema bastante nuevo, relevante, ¿no? Que muchos están, entonces puedes ahí hablar sobre buscar. Si buscas, entras al Google Scholar, ustedes cuando entran al Google, ahí le colocan Google Académico también se llama, le ponen Google Académico, le dan clic a Google Académico y les sale una otra ventana y ahí ustedes
ponen el título, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, ¿cómo ha afectado la pandemia a los niños menores de 6 años? Y uy, te va a salir una lista de investigaciones que te pueden ayudar, digamos, a darle, digamos, cuerpo a tu ensayo, ¿no? Hay literatura. Ya, profesora, gracias. Muy bien. Rocío Verde del Pilar. Miss, buenas noches y compañeras, Hola. buenas noches. Lo que yo tengo una duda y yo quisiera que me lo aclares, por favor, es que al cuarto ciclo nos toca hacer una monografía. Ahora usted nos habla de ensayo. O sea, no No he visto. entiendo. ¿Dónde dice que es una monografía? Disculpa, Rocío. ¿Dónde dice que ustedes tienen que hacer una Miss, monografía? yo he leído así ese día a ver, ¿Dónde? no sé si preguntar a las demás compañeras que respondan, porque yo sí he entendido que nos han mandado a hacer monografía. Ahora no sé si estoy Nos han mandado un Miss. comunicado. Disculpa, comunicado por eso es que que- tenía esa inquietud y estoy preguntando. Ok. No tengo conocimiento. De acuerdo al cartel que tienen el cuarto ciclo, en mi asignatura, tal vez en otra asignatura, pues les han pedido la monografía. Miss, Pero, buenas noches. hola Dinora. Mire, el otro día hemos tenido una reunión en el licenciamiento, con el director, ¿Ya? con el profesor. Ahí nos han dicho que cuarto ciclo vamos a hacer una monografía y que mañana no vamos a tener clases porque nos va a dar una capacitación todas las 3 horas que tenemos el profesor David Aurich, porque nos va a enseñar cómo vamos a hacer la monografía. Ah, claro, ya. Ese es otro Ajá, tema. eso creo se refieren las chicas también. Ya. Ahí, Muy bien, seguramente el instituto, como, bueno, tiene toda la preocupación para que ustedes vayan avanzando su investigación para terminar. Entonces los van a guiar para ir diseñando esa monografía. Pero ahora como asignatura, como parte de esta asignatura, y que va de la mano con lo que es la práctica e investigación, lo que ustedes van a hacer es un ensayo, ¿no? En el caso de lo que están mencionando, por eso los van a llamar a una capacitación, porque van a tener ahí como una especie de un asesor, una compañía para hacer ese tipo de trabajo. Pero para lo que es cuarto ciclo, dentro de lo que es práctica, que llevo con ustedes, práctica de investigación y ciencia y epistemología, que va muy de la mano, no solamente al término del ciclo van a hacer ustedes un ensayo. ¿Ya? La monografía las van a guiar, los van a orientar, van a tener una capacitación, como estoy entendiendo, para que ustedes vayan ya pensando en un tema, porque la monografía, ¿cuál es su propósito? Que ustedes investiguen un tema y lo contrasten en la realidad, ¿no? Lo contrasten en no sé si en una comunidad, si lo contrastan en el aula, ¿no? Ese es, digamos, el propósito de una monografía, ¿ya? En el caso, eso creo que es otro trabajo que ustedes van a realizar con otras personas, que ya lo está mencionando Dinora. Más bien gracias Dinora por la aclaración, ¿no? No tenía ese conocimiento. ¿Algo más? Bueno, ustedes ya deben de tener el título de su ensayo. Mi Sofía, disculpa, soy Rocío. A ver, dime, Miss, Rocío. por eso es que yo quería que me aclares que, o sea, al término del curso que llevamos con usted, tenemos que presentarle un ensayo, y al mismo tiempo con lo que nos pide el instituto, tenemos que hacer el trabajo de la monografía. ¿Así, Miss? No, la monografía es para después, me imagino, no sé, pero ahorita conmigo no van a hacer monografía. Conmigo no.
Conmigo el ensayo- solamente La es el ensayo. profesora que está a cargo de la monografía es la Miss Rosamina. Y a ver, La Rosa, que, la claro. que está encargada de recibir los trabajos de monografía. Y luego tenemos un artículo que tenemos que presentar el 6 de diciembre. Que lo van a publicar, creo, en la revista del instituto. Claro. Sí, pues ustedes todavía van a iniciar porque el licenciamiento del instituto creo que es todavía el otro año, ¿no? Entonces ustedes como estudiantes del cuarto ciclo tienen que iniciar con ver este tema de cómo van a formular esa monografía. Por ello es que van a tener una capacitación, una orientación, donde les van a brindar todos los elementos, cómo van a construir ustedes esa monografía, ¿no? Entonces, pero no es conmigo, no es con el curso de ciencia y epistemología, ni con el curso de práctica e investigación. Yo aquí estoy uniendo un poco más el tema del ensayo, porque eso sí está dentro del cartel del cuarto ciclo, que se tiene que cumplir en este periodo, ¿no? Pero lo de la monografía, como lo ha dicho Dinora, es para el licenciamiento, pero por ello que van a tener un acompañamiento de otros especialistas que les van a guiar cómo diseñar, cómo elaborar, cómo construir una monografía. Ya, ¿cuándo termina, por ejemplo, el ciclo? Ustedes que tienen, ahorita no tengo la fecha de término, En señorita. diciembre, Miss, en diciembre Sí, pero ¿qué terminamos fecha? el Señorita ciclo. Anita, ¿cuándo se termina el ciclo? Aquí tenemos a la señorita mentora. En diciembre, Miss, un momento para darle la fecha exacta, por favor. Ok. Vamos entonces a tener para que ustedes en esa fecha entreguen el ensayo. Ya hemos estado hablando con anticipación, porque mayormente esto es para el curso de práctica e investigación, el ensayo, ¿no? Pero como estamos hablando de ciencia y epistemología, que tiene que ver, ¿no? Con todo lo que es investigación, y se relacionan. Se van mano a mano, se van de la mano. Claro, Dinora, van de la mano, ¿no? Entonces aquí Dinora es mi asistenta. Ya, muy bien. Entonces, tienen que ir ya, no perder el tiempo porque llega el momento y no me van a estar diciendo, ay, Miss, no lo hice, me pasó, no, ya, y eso es sencillo, porque busquen ya el tema. Con esa tablita que les estoy presentando y desde la vez pasada les he presentado esa tabla también. Entonces ustedes puedan un poco El 19 de diciembre tendremos nuestra clausura, Miss. Ya, entonces si el 19 es la clausura, una fecha antes al 19, ¿qué fecha sería? A ver, Dinora, a ver todos con su calendario. Si el 19 El 12, es la clausura. 19 es 19 es lunes. El Ya. 12, una semana antes. Ya, el 12 de diciembre tienen para entregar el ensayo, hasta el 12 de diciembre. Hasta el 12 de diciembre es su último día. Miren que ya estamos hablando. Sería jueves, Miss. ¿Cuándo es el jueves, pues? Jueves, a ver, jueves es jueves 15. Tendríamos clase con usted y ese día. Ya, hasta el jueves 15. Perfecto. Tienen tiempo hasta el jueves 15, muy grande, coloquen ahí en su calendario. Entrega de ensayo, no es que se van a poner a escribir recién. Es entrega de ensayo, se escribe en un Word, ustedes abren un Word y empiezan a diseñar su ensayo y lo mandan en PDF. ¿Ya? Es bien sencillo, 5 páginas. Una primera página es la carátula, donde tiene que ir el logo del instituto, tiene que ir el título, el nombre de ustedes, el nombre del curso, el nombre de su profesora y el año lectivo, ¿no? 2022. Luego, en la siguiente página va la introducción. Ya son 2 páginas. En la tercera página ya va el desarrollo.
en la cual ustedes van a plantear de ese tema elegido ciertos autores y cierta narrativa que le van a dar. En la cuarta página, ustedes ya van a colocar las conclusiones. Y la quinta página, las referencias que han utilizado para construir ese ensayo. Y ahí terminó. Ya está, ahí terminó su ensayo. Entonces, es muy sencillo el camino que van a recorrer. Pero ya tienen que saber elegir bien el tema, buscar la bibliografía. Una vez que ya tengan todo listo, empiezan a hacer esa introducción, que no sea un copia y pega, sino que también ustedes pongan sus propias palabras relacionadas a ese tema, ¿no? Y ustedes se van a enriquecer porque van a tener cierta experiencia en la formulación de este tipo de investigación científica, ¿no? Porque el ensayo es un tipo de investigación también, ¿ya? Donde no vamos a colocar ninguna hipótesis, donde no vamos a colocar variables. Hemos hablado de todos esos, digamos, elementos de la investigación para que ustedes ya se vayan familiarizando y en el momento que ustedes vayan a construir, por ejemplo, una monografía o vayan a construir una tesis, sepan de esos elementos y no se sientan un poco perdidas, ¿no? Entonces es lo que se les ha brindado, es el propósito de esta asignatura de Ciencia y Epistemología, que les he hablado, ¿no? Sobre buscar verdades, ¿no? Resolver ciertos problemas que podemos encontrar dentro de lo que nosotros nos estamos formando, y de esta manera pues enriquecernos, ¿no? Con ciertos temas, y ustedes sentirse pues como autoras, ¿no? Autoras de esas investigaciones, con toda esa capacidad y esas fortalezas que tienen. Yo sé que ustedes lo van a poder hacer muy bien, ¿no? Es por ello que si estamos en el curso, aprovechar estas horas de asignatura y preguntar todas sus dudas con relación a lo que van a escribir, con relación a lo que están escribiendo, ¿ya? Porque el tiempo pues avanza. Miren que ya estamos en noviembre, ¿no? Entonces para diciembre ya es muy poco. Entonces yo sé porque tienen otras asignaturas también que presentar trabajos. Entonces han tenido bastante tiempo para poder buscar, ¿no? Buscar el tema y empezar ahora a buscar bibliografías. Tienen que buscar bibliografías, ¿no? Para poder ir armando ese tema con 2, 3 autores. Ahí está ya el desarrollo. Y debajo de esas citas que ustedes van a capturar o van a tomar de esos textos, en la cual van a colocarle el autor, el año, el número de la página de esas citas. Ustedes debajo le hacen una narrativa que no pase más de 40 palabras, ¿no? Porque es más o menos, yo creo que no sé, a ver, María Jessica Evangelista, el ensayo es un tema libre, por eso que les he presentado un sinfín de temas. Ustedes eligen su tema. ¿Qué es lo que quieren ustedes proponer como investigación científica a partir de un ensayo? Pueden hablar sobre los niños en tiempos de pandemia, pueden hablar sobre, hemos dicho, hay tantos temas que les he presentado, y pueden elegir ustedes de un tema, de cada tema hay varios temas dentro de un solo título, pueden escoger solo un tema, el juego, la importancia del juego, los principios de la educación inicial. Pueden hablar sobre las emociones en los niños hoy en día, ¿no? Que ha afectado mucho por la pandemia, ¿no? La contención emocional en los niños menores de 5 años. Pueden hablar sobre, la didáctica. Pueden hablar sobre las matemáticas, ahora que ustedes han hablado sobre en la práctica e investigación, han visto un poco cuál es la didáctica de las matemáticas, ¿no?
Asimismo pueden hablar sobre los procesos o las nociones básicas, básicas y lógicas de las matemáticas, ¿no? ¿O qué dice Piaget sobre el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas? Y así ustedes pueden crear un tema, un título bastante interesante, ¿no? Miss, Erika. discúlpeme, que le interrumpa. Recuerdo que en una clase usted nos dijo, nos dio a elegir un tema. Ya. ¿Ese es el tema? ¿Se acuerda Sí, que cada una sí, de nosotras dijimos un tema? Y Claro. bueno, yo elegí las emociones en los niños. Perfecto. Casi todas las compañeras dieron su tema. ¿Ese es el ensayo que dijo que para diciembre? Así es. Ah, ya, Miss. Perfecto, perfecto. Gracias, Miss. Entonces ya estás encaminada, Erika, vas a hablar sobre las emociones. Y que no se repita tampoco, ¿no? Buscar otros temas. A ver, Amelia. A ver, Dinora. Respóndele a Amelia. Respóndele a Amelia. ¿Cuántas me dicen? hojas es límite para hacer el ensayo? Dinora, dile. 5 hojas, Miss. Así es. ¿Dónde estará, pues, Por ejemplo, Miss, ¿te acuerdas que el tema que yo había buscado fue el uso de videojuegos? Si ¿Ya? son una buena herramienta para el aula, ¿te acuerdas? Ya, perfecto. Ese fue mi punto, y acá está mi papelito. Ya está avanzando, ya ve, muy bien, Dinora, te felicito. Ahí estamos, Miss. Sí, entonces, si están aquí en la clase, ustedes escuchan, participan, me parece bien, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y sabemos que a veces en la virtualidad, pues los estudiantes aprovechan, ¿no? De poder hacer otras actividades y estudiar. Pero eso no quita que deben de ser responsables, ¿no? De poder comunicarme con alguna compañera y ponerme al día, ¿no? Entonces ya he repetido infinitas veces, no es que me incomode, sino que me preocupa porque si yo estoy hablando, se supone que deben de estar escuchando, ¿no? Entonces de esta manera ustedes se fortalecen pues como estudiantes, porque ustedes, ¿qué tipo de profesionales van a ser? Ustedes tienen que ser excelentes. Siempre ustedes tienen que marcar la diferencia. ¿Ya? Nada de, ay, yo soy profesorita, o soy... Nada, ustedes lo tienen que hacer con mucha seguridad. Saber en lo que se están formando. Conocer cómo son los niños y las niñas. Conocer las realidades de las instituciones educativas. Conocer, por ejemplo, donde ustedes viven, ¿no? Son realidades diferentes. A ver, Julia Conco. Buenas noches. Yo quería preguntarle si mi tema para el ensayo estaría bien. A ver, por favor. La importancia de la educación musical en el aprendizaje de preescolar. Muy bien. Solamente te pediría importancia de la música, ¿no? Importancia de la música para los aprendizajes en los niños, ¿ya? Entonces sería muy, muy interesante el tema. Está muy bonito, Julia. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Baja tu manito, Julia. Yo, profe, ¿sí me escucha? Ya. ¿Aló? Sí, dime. Buenas noches, Miss. ¿Y desarrollo de habilidades motrices estará bien o no? Perdón, no te escuché. El desarrollo de habilidades motrices en los estudiantes. Claro, porque estás hablando de todo lo que es la psicomotricidad, ¿no? Habilidades psicomotora o motrices. Perfecto, está bonito el tema. ¿No? Entonces, muy, muy interesante. A ver, Leslie. Miss, disculpe, ¿puede ser la educación ambiental en los niños? Ya, ¿cómo influye la educación ambiental en los niños? Claro que sí, porque todo es un tema La educación muy ambiental. relevante. Así está bien. Karen Guaraca. A ver, por favor, Karen. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Mi tema podría ser para el ensayo sobre las normas de convivencia.
Por supuesto, ¿no? Las normas de convivencia, qué importante tema, muy bien. Leila, y es lo que debemos de trabajar mucho hoy en día, las normas de convivencia, habilidades sociales, habilidades blandas, otro tema, ¿no? Pero las normas de convivencia, como se está planteando, ahí está muy bien, perfecto, Karin, ¿ya? Leila. Gracias. Sí, mis buenas noches. Yo le quería preguntar si mi tema está bien. Yo quiero tratar sobre cómo fortalecer la identidad cultural en los niños. Ya, entonces, la identidad cultural en los niños nomás ahí, no nada de fortalecer porque tú no vas a hacer una investigación cuantitativa, entonces simplemente la identidad cultural en los niños y niñas, ¿ya? Ajá, sí. Nada más. Sí, ya. La identidad cultural en los niños, baja tu manito. ¿Alguien más? Elena, a ver, Elena Manayay. Mis buenas noches. Y Hola. la inclusión en la educación inicial. Claro, es un tema importante, la inclusión. Muy bien, buenos temas me están eligiendo. A ver, Elena, Elena ya levantó la mano. Baja Ya, la manito. gracias. También aparte, Miss, una consultita. A ver. Aparte, también se le puede incluir un video o no va eso. No va video. No va video, ¿no? Si tú puedes hacerlo luego el ensayo, eso que tú has diseñado, ya lo has escrito, lo puedes hablar tú en un video, lo puedes mandar aparte, puedes colocar el ensayo, tu título me dijiste. La inclusión en la educación inicial. La inclusión en la educación inicial. Entonces voy a hablar sobre mi ensayo, la inclusión en la educación inicial. Y empiezas a redactarlo, ¿no? O sea, tú a expresarlo, tú te grabas y puede quedar, ¿no? Lo subes lo envías también, pero el ensayo en sí lo tienes que enviar en Word, en un PDF, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Muy bien. Entonces yo creo que aquí hay grandes investigadoras, buen equipo, un buen potencial, que van a hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces es cuestión de buscar, ustedes entren al navegador, ya ustedes tenemos esta ventaja con esta virtualidad, no es como antes que teníamos que ir a la biblioteca, de la Biblioteca Nacional o la biblioteca donde nos encontremos, ¿no? Para ir y buscar información. Ahora es muy fácil, es poner el título que ustedes están investigando y les va a salir una gama de textos, de literaturas, y que luego ustedes tienen que seleccionar, ¿no? Seleccionar qué texto, qué autor me parece bien para poderlo, como se dice, mencionarlo en mi ensayo, ¿ya? Entonces, sé que lo van a hacer muy bien, ¿ya? Tenemos tiempo para entregarlo el 15 de diciembre, ¿ya? Y esto va de la mano con el curso, porque el curso de práctica e investigación es donde lo van a entregar, ¿no? El curso de práctica e investigación nos toca los días martes, ¿cierto? El último martes, entonces, a ver cuál sería, porque ahí ustedes hemos pensado en el jueves, creo. El último martes ¿cuál es el último martes? El 13, Miss, pues. Martes 13, entonces. 13 de diciembre. Sí, 13, por eso que Dinola decía 12. Claro, porque tenemos que pensar en el de práctica e investigación. Sabemos que aquí, en ciencia y epistemología, estamos hablando de etapas, estamos hablando de todos los procesos que tienen que ver con la investigación. Aquí, en ciencia y epistemología, hemos tratado sobre el pensamiento, sobre el objeto, sobre el sujeto, sobre la verdad, cómo la investigación trata de buscar, ¿no? Y de sustentar una probabilidad. Entonces, esto es lo que les hemos brindado a través de esta asignatura, para que ustedes sean grandes investigadoras, pero donde vamos a presentar este tipo de material es en práctica e investigación, ¿ya? Entonces tienen hasta el 12 de diciembre, mil disculpas porque no tengo 13 de diciembre. 13 de diciembre, así que mi
Mi delegada de aula es Dinora, ¿ya? Dinora maneja muy bien todas estas cosas, así que les va a hacer recordar por el WhatsApp a sus compañeras, colegas, amigas, ya estamos cerca para entregar el trabajo de investigación, así que Dinora, aparte de la señorita mentora, les va a estar recordando, ¿ya? Para que ustedes presenten a tiempo y no digan, ay, me olvidé, no lo hice, me fui aquí, me fui allá, como no estén buscando justificaciones. Veo que, ay, mi nieto, ustedes están ya en el 4º ciclo, se supone que ya ustedes son bastante responsables con su formación profesional. Ustedes tienen que ser excelentes profesionales. Por lo tanto, no se estén justificando. No quiero decir nombres, pero por ahí me llegó un mensajito, Miss, mi examen, lo apretó mi hijito, lo hizo mi compañera, me olvidé el celular y otra persona ¿qué es eso? Me disculpan, pero ya, yo les estoy entendiendo, pero eso no es de un profesional. Uno tiene que asumir si se sacó el 0, lo tiene que asumir porque no estudió, no revisó, no leyó, pero no estarse justificando, ay no, lo hizo mi hijito, lo apretó, lo dejé mi celular allá, lo hizo mi abuelita, no sé, eso no. No aprendan a justificarse en la vida, uno asuma si se equivocó, me equivoqué, no lo hice, fui irresponsable. Sino, ¿qué le van a enseñar ustedes a los niños y a las niñas más adelante? ¿A mentir? Miss, ahorita que habla de ese tema, y si por ejemplo saqué bajo, ¿no? Ya, no se preocupen, que les voy a regalar una notita yo por Navidad. Ok, Miss, lo que pasa es que sí, pues a veces, bueno, a mí nadie me apretó el botón, sino que no, pues me Lo apretaste confundí. tú. Pero por eso, discúlpame, mis compañeras, por eso, pues, si un examen está bajo, por eso son las participaciones orales, por eso son los trabajos, todo eso va a sumar y va a dividir para que pueda la Miss sacar una nota para cada uno de nosotros. Mío, Dinora debe ser la maestra y aquí, ¿ah? Dinora se las sabe todas. Ya, es cierto lo que dice Dinora. Nosotras promediamos, hacemos una suma aritmética de todo, como dijo Dinora, muy claro, ¿no? La participación, las entregas de los trabajos. Entonces, se suma, no es que va a ir solito el examen ahí todo peladito, sino que ya va a haber digamos, otra rúbrica que les va a ayudar. Inclusive cuando hago las rúbricas en el aula, eso ayuda también a mejorar esas notas, ¿no? Porque todo se promedia, se suma, ¿ya? Eso ustedes aprendan también cuando estén en el aula, ustedes van a promediar. En el caso, bueno, de los niños de educación inicial es descriptiva, es literal la evaluación, no es como en el caso nuestro que tenemos que darle un valor, ¿no? Pero, como dijo Dinora, muy bien, así es. Así que no se preocupen, porque han tenido buenas participaciones y veo que no. Yo sí me pondría preocupada y yo ya les hubiese mandado a través de la señorita Anita, me preocupa tal alumna porque no tiene ninguna nota. ¿No? Ahí sí diría, esta señorita, nunca ha presentado nada, no tiene nota. ¿Cómo hacemos? Pero como ustedes lo están haciendo muy bien, no hay problema, ¿no? Tal vez, pues, hay unas, claro, que están destacando, ¿no? Porque tienen su 20, 18, 16, 17 siempre, ¿no? Entonces van a salir con ese promedio. Pero aquellas que en esta vez apretaron el dedito a la abuelita, el hijito, la amiguita, bueno, pues asuman esa responsabilidad porque ustedes no pueden dejar los celulares por aquí, no pueden dejar al hijo que apriete ningún botoncito, ni a la abuelita, ni nada. Entonces, tienen que sí aprender a ser responsables. Si no, ¿cómo ustedes se van a formar, pues? Y tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades, no estar dándole a otras personas, ¿eh? ¿Ya? Eso, apréndanlo, porque mañana más tarde ustedes van a estar al frente de una dirección de un colegio, van a estar al frente de un aula, y si son así, que siempre van a estarse justificando con el trabajo, uy, no van a ser profesionales excelentes, pues, ¿no? Entonces lo que se quiere es que ustedes marquen esa diferencia y sean bastante responsables, porque de lo contrario, uy, van a ser
profesoras así mediocres, que siempre se van a estar justificando o poniéndose detrás de otra persona, no. Uno tiene que enfrentar, me equivoqué, en la próxima lo voy a hacer mejor, porque uno de los errores aprende, porque si no te equivocas en la vida, ¿cómo vas a aprender? Y justamente la investigación tiene que ver con eso, ¿no? De los errores salen las verdades, pues, ¿no? Entonces, ahí, vayamos por ese lado. Mis estimadas, las aprecio mucho, valoro su esfuerzo, su dedicación. Por lo tanto, ustedes van a hacer un excelente trabajo de investigación que va a marcar la diferencia en las del cuarto ciclo, y por lo tanto todas tienen que ser excelentes, no una sola, ¿no? Yo sé que hay muchas que destacan, pero todas tienen que desarrollar esas habilidades, porque todas tienen ese potencial, todas son inteligentes, todas pueden. Gracias, Y Miss. si van a trabajar con las comunidades, con los niños, tienen que ser mucho más hábiles, porque ustedes tienen que formar sociedades, ustedes en sus manos va a estar las sociedades del mañana, porque ustedes van a formar a niños y niñas que no tienen o tienen poco en la mente, y ustedes la van a preparar para la vida. Entonces, si una profesora miente, una profesora siempre está justificando, llega tarde, es irresponsable, ¿qué va a enseñar a esos niños y a esas niñas? No, una profesora es el modelo, es el ejemplo. A cambiar entonces nuestras actitudes, a mejorar, a reflexionar, porque el aprendizaje es justamente para modificar conductas, ¿no? Entonces, no solamente llenarnos de conocimientos, uy, sé mucho, pero a la hora de la hora, ¿cómo nos portamos? No, entonces todo eso influye, y yo sé que ustedes lo van a hacer bastante bien. Confío en eso, y eso me va a dar mucha alegría, mucha satisfacción de haber logrado, pues, que todo este equipo, aproximadamente más de 60 personas, puedan hacer un buen trabajo de investigación, ¿no? Y a ustedes les va a dar esa satisfacción. No esperen a que otros le digan qué bien lo haces, sino que tú misma tienes que sentir esa alegría. Lo hice, lo pude hacer, y puedo hacer mucho más. Yo puedo, porque soy hermosa. Yo puedo, porque soy inteligente. Yo puedo, porque puedo resolver los problemas. Los problemas no me pueden ganar, ¿ok? Eso sería todo. Con cada una de ustedes, las estimo bastante, y Dinora ya sabe que es mi representante en el aula, ¿no? Gracias, Por Miss, eso, por sus profesora, sí palabras. se puede, sí Eso. se puede. A seguir adelante, compañeras. Así es. Gracias, Muy Miss, bien, por Miss, sus palabras, gracias. por su ánimo, por hablarnos, Miss, por... Sí, tienen que seguir, porque este camino que ustedes han tomado, uy, Miss, bueno, no si es lo han nada tomado es fácil, porque les pero encanta con entregar, todo hacer esfuerzo se servicio. puede. Así es. Muy bien. Muchísimas Muy gracias, buenas Miss. noches, estimadas. Buenas Muchas noches, gracias, señorita Anita. Miss. Muchas gracias. Gracias, Las Miss, felicito. que Buen fin Dios de la semana. bendiga. Luego, Miss, que tenga buenas noches. Buenas noches de igual manera. Bendiciones. Buen fin de semana, Miss. Gracias. Bendiciones. De igual manera. Buenas noches.